Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos empezando la clase de discipulado. Esperemos que ya todos empiecen a conectar, empezando por los jóvenes y por aquellos que tienen un corazón muy joven para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, Casi, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto, te mandamos un fuerte abrazo. Linda, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí decimos tardes, tienes razón, porque el sol aquí está, pero muy emocionante. Llovió hace rato muy fuerte, pero el sol está muy intenso y gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. ¿Qué tal? Buenas tardes, casi nuevamente. Georgette, ¿cómo estás? Un abrazo. Vicky, un abrazo, hermanita. Angelita, ¿cómo estás? Estamos muy agradecidos con Dios por la sanidad de Carlita. Sabemos que se va a recuperar muy rápido, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y sabemos en quién confiamos. Gloria a Dios. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué bueno que estás por aquí, también lista para aprender más y más de la palabra de Dios. Marieta, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Lolita Arriaga, ¿qué tal, mi hermanita? ¿Cómo están, Angelita? ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están, Yareli? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que están aquí. Bueno, pues vamos a orar para iniciar, ¿les parece? Vamos a iniciar la clase de discipulado para jóvenes y para todos aquellos que quieran aprender más y más de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti. Primeramente, Señor, a bendecirte y agradecerte este tiempo que pasamos en tu presencia, aprendiendo más y más de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es alimento para cada uno de nosotros. Tu palabra es un bálsamo de paz y de gozo y de tranquilidad. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote a nosotros, manifestando tu amor a través de las Escrituras. Gracias te damos, Señor, que podemos reunirnos como hermanos, Señor, que somos hijos tuyos, escogiendo siempre la mejor parte del día, sentándonos a los pies del gran Maestro, nuestro Señor Jesús, que nos revela por su Espíritu Santo, Señor, tu corazón, Padre eterno, para que crezcamos, Señor, y seamos perfeccionados en el conocimiento de tu palabra, Señor, de tu voluntad, para ser oidores y hacedores de ella, Señor, para que podamos constatar siempre tu buena voluntad sobre nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Bendito Padre, gracias por guiarnos, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y te necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús, amén. Muy bien. Bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca del efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona. ¿Sí? Lo estuvimos viendo y también vimos que el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? No solamente del pan que comemos todos los días, ¿verdad? Qué gusto saludarte, Yareli, sí me da mucho gusto también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios, como lo dice aquí en el Evangelio según San Lucas 4:4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Hola, mi hermanita Marieta, ¿cómo estás? Marinita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos una necesidad de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. A partir de que nacimos de nuevo, tenemos la necesidad de comer de Cristo, de comer la palabra de Dios, aprender más y más, y cuando comemos de la palabra de Dios es cuando Dios está poniendo mesa delante de nosotros con su palabra y nosotros estamos creciendo porque recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?
Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento, ¿sí? Es el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios es el pan que descendió del cielo y es alimento para todos y cada uno de nosotros. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Todos nosotros debemos de desear la palabra de Dios, jóvenes, deben de desear la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablándote. Imagínate, tu vida está iniciando apenas, tendrás 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Bueno, los jóvenes creen que a los 17 y 18 años ya vivieron toda una gran experiencia, y la verdad las cosas que están iniciando su vida, ¿sí? A tu corta edad estás iniciando tu vida. Entonces imagínate que Dios dice en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces la palabra de Dios es una lámpara. Tu Biblia, ¿sí? Es una lámpara. Entonces esa lámpara te va a alumbrar. El mundo entero está bajo el maligno, y la palabra de Dios va a alumbrar tu caminar, ¿sí? Difícilmente te vas a equivocar, difícilmente vas a errar, a pecar, porque tú decides seguir el camino del Señor. Mira, durante la juventud, lo he dicho muchas veces, los jóvenes se juegan su futuro en un volado, ¿sí? En un volado, como dice la Escritura, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todas esas cosas que están ahí en el mundo, y se les ofrece a los jóvenes con mucha facilidad. Cuando nosotros tomamos las cosas del mundo, ¿sí? y esas tentaciones que están en el mundo, y vivimos conforme al mundo, ay, pues créeme, y no me creas a mí, cree lo que dice la palabra de Dios. Va a haber en tu caminar, si nos volvemos, o te vuelves, o se vuelven, o nos volvemos todos rebeldes a la palabra de Dios, vamos a tener aflicción, ¿sí? Aunque ya la vida es muy difícil, ¿sí? Vamos a decirlo así. Si nosotros caminamos a la luz de la palabra de Dios, la vida de ustedes, jóvenes, va a ser mucho mejor que la nuestra, ¿sí? Que la nuestra. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, esa lámpara que va a alumbrar su caminar. No tengas la Biblia en tu buró, en tu mesita de noche, tenla en tu corazón. Necesitas vivir la palabra de Dios, pero para vivirla tienes que conocerla. Tienes que conocer la palabra de Dios para tu bien, ¿sí? Para que te vaya bien. Si tú obedeces la palabra de Dios, te va a ir bien. Necesitas escuchar la palabra de Dios con atención. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, ¿sí? Aquí lo dice, por ejemplo, aquí mismo en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Santo significa sin mancha. Cuida tu vida, ¿sí? Conserva la pureza de tu corazón. Consérvala, es un tesoro para ti. Sé también vosotros santos en toda tu manera de vivir.
en espíritu, alma y cuerpo. Cuida lo que oyes, cuida lo que ves, ¿sí? Cuida lo que hablas. Cuida con suma atención. Dios quiere que te vaya bien. Por eso te da una cantidad de consejos, ¿sí? Para que tú vivas su palabra. Si tú vives la palabra de Dios, te va a ir bien, ¿sí? Tú no quieres sufrir en esta tierra, tú quieres que te vaya bien. Por eso tiene que haber en tu corazón, como un joven nacido de nuevo, ¿sí? El anhelo de desear como un niño recién nacido la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, para que por medio de esa palabra, de esa leche no adulterada, no es lechita de fresa ni lechita de chocolate, no, es la leche, es el alimento que viene de Dios, ¿sí? Para tu crecimiento espiritual. Es importante, tómalo muy en serio. Dios ha estado cerca de ti y en ti y te va guiando y quiere que te vaya bien. Si tú escuchas la voz de Dios, vas a andar en sus pisadas y te va a ir bien, te va a ir bien. Y bien, dice, ¿quién nos ayuda a entender la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Quién nos puede ayudar a entender la palabra de Dios? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos hacia allá, versículo 14, 26, dice así, dice el Señor Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda la palabra que ha sido guardada en tu corazón, el Espíritu Santo te la va a recordar. Pero tiene que estar guardada en tu corazón. Si tú no escuchas la palabra de Dios, ¿qué es lo que te va a recordar el Señor? ¿Sí? Por eso dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tú vas a la escuela o vas en el servicio público o vas manejando tu auto o a donde te dirijas, si hay un momento si va a haber un conflicto en la calle o hay un peligro, Dios te va a guiar a que te desvíes. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu bien. Y si tú estás sensible a la voz del Espíritu Santo, vas a escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene buen cuidado de ti. Dios quiere lo mejor para ti. Ser un verdadero creyente es ser un verdadero obediente. Un verdadero creyente es un verdadero obediente a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios se vive. La palabra de Dios se disfruta. La palabra de Dios es Dios contigo, Dios en ti. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. También aquí en Juan 16, 13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Los jóvenes siempre quieren saber la verdad. Los jóvenes son personas admirables, ¿sí? Porque quieren tener convicciones bien cimentadas en su corazón y no son fáciles de engañar, la verdad. Ellos quieren tener una fuerte convicción. Si van a seguir al Señor es porque tienen la convicción de hacerlo. Amén. Por eso es importante que tú mismo busques de Dios, porque si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Hola Mini, ¿cómo estás? Mi hermanito Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto escuchar ver sus nombres aquí en la pantalla, siempre es un gusto. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre Eterno. Y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él te va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Él sabrá en qué momento te desvía de un camino para cuidarte. Él te va a revelar cosas que van a suceder para guardarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere tu bien y no quiere tu mal. Amén. Dios quiere tu bien y no quiere tu mal. En Primera de Corintios, capítulo 2, vamos por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, ¿verdad que sí? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, del Dios Padre, sino el espíritu de Dios que está en ¿dónde? ¿En dónde está el espíritu de Dios? Pues con Dios, ¿verdad? El espíritu de Dios está con Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar las cosas de Dios. No va a hablar por su cuenta, no tiene su propio ministerio. El Espíritu Santo te va a hablar las cosas de Dios, te las va a revelar, te las va a recordar. Cuando tengas que tomar una decisión, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir lo que debes de hacer cuando tú oras y le pides consejo. Si tú oras y pides consejo en todas las cosas que tú emprendas, te va a ir bien. Hola Pati, ¿cómo estás? Un abrazo, amada hermanita. ¿Cómo estás? Si tú pides consejo en todas las cosas que hagas, Él es el admirable consejero. Te va a ir bien, te va a ir bien. Y si cometes un error, no va a permitir que cometas uno más grande que el anterior. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti y te ama y te va a revelar todas las cosas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora bien, todo esto que hemos aprendido y que tú has escuchado, ahora ¿cómo lo aplico en la vida diaria? ¿Cómo aplicar la palabra de Dios en la vida diaria? Primero, hay que escuchar la palabra de Dios, ¿sí? A través de leerla en voz alta. Una buena recomendación. Cuando vayas a leer la palabra, mira, toma tu Biblia y empiézala a leer en voz alta. No solo vas a ser bendecida tú o bendecido tú, ¿sí? Sino vas a bendecir a todos los que están en tu casa. Y además vas a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, primeramente escucha la palabra de Dios, háblatela en voz alta y dispón tu oído para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Escucha clases como esta, los discipulados, aprende más. Mira, hace muchos años, recuerdo muy bien, que llegó a la iglesia donde nos congregábamos un instituto bíblico que todos conocemos. En aquel entonces, cuando iniciaba el instituto, solamente iba a ser para pastores nada más, ¿sí? Primero nada más le iban a dar las clases a los pastores. Y después se abrió a otro grupo de personas que fueran cristianas, es decir, que hubieran nacido de nuevo, y se abrió para todos los demás, que fueran creyentes del Señor Jesús, nacidos de nuevo. Yo recuerdo que hubo tal gozo en mi corazón, porque yo decía, es que yo quiero aprender más de Dios, yo quiero saber más. Cuando terminamos el instituto, algunos pensaron que era todo lo que tenían que saber y ya dejaron y perdieron el interés por aprender más. Pero hubo otros que siguieron aprendiendo y se convirtieron en esos discípulos amados de Dios, a quien Dios les revela las cosas del reino. Y ahí estamos, y te animamos a que tú también estés siempre, como un discípulo atento, un discípulo del Señor Jesús atento a escuchar la palabra de Dios. Mientras más escuchas la palabra de Dios, más creces
más conoces a Dios. Y cuando vienen las pruebas y vienen las situaciones adversas, tú no vas a entrar en ningún pánico. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a entrar en pánico? Porque tú sabes quién es Dios y sabes que Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Y cuando estés en medio de una prueba, a lo mejor ni te has dado cuenta y estás en la mitad de la prueba, pero Dios te sostiene con su mano y caminas al lado de Él siempre que tú quieras. Depende de ti. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya envió a su Hijo Jesús a la cruz. El Señor Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. El Padre Eterno nos ha enviado a su Espíritu Santo, nos ha dejado las Escrituras y está constante diciendo: escuchen la palabra, no dejen de congregarse, escuchen, sean discípulos. A los discípulos se les revela los misterios del reino, ¿sí? Entonces, ser discípulo es más que un creyente común de domingo, que está bien un tiempo, todos pasamos, nosotros fuimos creyentes de domingo y vamos creciendo. Si creces con los mensajes de los domingos, creces, pero creces mucho más cuando te conectas todos los días. Tú imagínate que comieras cada 8 días, que nada más comieras cada 8 días. Si comieras cada 8 días, ¿sí? Bueno, si yo comiera cada 8 días, estaría desde las 5 de la mañana en la entrada de donde sirven ese alimento para alcanzar a comer, porque comería yo cada 8 días. A lo mejor tú llegas a las 4, llegas más temprano, eres más previsor. Pero si cada 8 días comemos la palabra de Dios, pues sí vamos a crecer, pero no tanto que si comes todos los días, con la expectación de lo que Dios te va a dar, porque siempre te va a dar lo que tú necesitas en la estación de tu vida que tú necesitas. Dios nos va a dar lo que necesitamos en cada estación de nuestra vida, porque Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente, significa que tiene todo conocimiento. Todo conocimiento Él lo tiene. Amén. Sí, yo tampoco podría, Vicky, imagínate. No podríamos, ¿verdad? Pero cuando comes de la palabra de Dios con hambre, ¿sí? Estás expectante. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué me va a decir el Señor? Estás disfrutando de ese maná que desciende del cielo. Por eso les anima el Señor. No dejen de congregarse, no dejen de escuchar la palabra de Dios. Anhelen, jóvenes, la palabra de Dios, anhélenla. ¿Sí? No es un requisito para salir a dar la vuelta con los amigos. No, ese tiempo ya pasó. ¿Sí? En un tiempo fue un requisito. ¿Sí? Cuando empezábamos los jóvenes llegando a la familia del Señor, los papás insistiendo que los chicos escucharan la palabra de Dios. Bueno, en un tiempo, pero hoy por hoy tú tienes que tomar la decisión de escuchar la palabra de Dios por lo que Dios te da a ti, ¿sí? Para ti, para que a ti te vaya bien en esta vida. Por eso tú eres el más bendecido, ¿sí? Tú eres el más bendecido escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Ahora bien, escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Y también es importante ser un oidor y ahora un practicante de la palabra de Dios. Nada más no se trata de escuchar y tener conocimiento, se trata de escuchar y vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Dios nos está enseñando eso, pongámoslo en práctica. Algunas veces nos saldrá bien, otras se nos va a olvidar, pero va a llegar un momento en que lo vas a hacer de manera automática. Ejemplo, al principio, cuando llegas a la palabra de Dios, a la familia de Dios, yo me acuerdo que se me olvidaba dar gracias por los alimentos.
Y entonces me puse un letrerito ahí junto al servilletero, ¿sí? La oración para dar gracias por los alimentos. Y entonces al estar ahí, presente, ya no se me olvidaba. Ahora ya no necesito el recordatorio, ¿sí? Ya todos nosotros, antes de comer, damos gracias a Dios por lo que Él ha puesto en nuestra mesa. Porque todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. Ni tú ni yo podemos ponerle un hueso al aguacate, ¿sí? Ni tú y yo podemos ponerle una envoltura tan perfecta a una banana, ¿sí? No, todo lo hizo Dios para nuestro bien. Entonces, gloria a Dios, darle gracias a Dios por lo que Él nos da cada día. Todo lo que tú tienes, tu computadora, tu teléfono celular, tus cuadernos, tus plumas, tus lápices, todo lo tienes porque Dios te lo ha dado. Hay que darle gracias a Dios por todo y tener un corazón agradecido para Dios. ¿Cómo estás, Carlita? Qué gusto saludarte. Tener un corazón agradecido para Dios, ¿sí? Tener un corazón agradecido para Dios, entonces siendo oidor y hacedor de su palabra. Bien, la palabra de Dios nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, ¿sí? Cuando se es joven, cuando se es niño, pues los papás siguen enseñando y siguen instruyendo y aconsejando a sus hijos, ¿sí? Y síganlo haciendo porque es importante. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Si te llama la atención tu papá o tu mamá porque algo no lo hiciste correctamente, bueno, toma consejo y la próxima vez considera todo lo que tus padres te dicen y considera todo lo que la palabra de Dios te enseña. Amén. Tú estás aprendiendo, estás en tu etapa de aprendizaje. Es una etapa muy bonita, ¿sí? Es una etapa muy bonita. Gloria a Dios por este tiempo. El Salmo 109, vamos por favor al Salmo. Salmo 109, versículo 15. Salmo 109, versículo 15. Dice así. 105. Creo que lo anoté mal. Bueno, ok. No pasa nada. ¿Sí? Aquí es donde dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es lo que dice la cita que escribí, pero me equivoqué en la cita bíblica. Bien. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. ¿Y dónde vives tú? En el mundo. Y dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios, dice. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? El Señor Jesús es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. El mundo entero está bajo el maligno. En pocas semanas, el mundo entero que está bajo el maligno va a tener 2 celebraciones para ellos muy importantes: Halloween y Día de Muertos. Vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? Pero tenemos que recordar que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es el Hijo de Dios. Tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios y nos está revelando que el mundo entero está bajo el maligno, y el mundo va a tener 2 celebraciones, ¿sí?, del maligno. Vamos a decir así porque así es. Dios dice en su palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no nos dejaremos dominar por ninguna cosa. A veces las tradiciones, los amigos de la escuela, ¿sí?, las amigas de la escuela, los maestros, quieren que participen los jóvenes en las tradiciones culturales de su país, ¿sí? Y consideran estas celebraciones, como en el caso de México, Día de Muertos, como un evento, unos cultural y otros de diversión, pero detrás de todas esas máscaras, ¿sí?, está el maligno. Vamos a ver las escrituras. Sí, vamos a ver las escrituras acerca de este tema que es importante. Sí, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios dice en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. El conocimiento de la verdad te hace libres. ¿Sí? Versículo 32. Bueno, desde el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que te hace libre? Lo que te hace libre a ti y me hace libre a mí es el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, verdaderamente eres libre, ¿sí? Libre. ¿Quieres seguir siendo libre? ¿Quieres ser libre? Conoce la verdad. Conoce lo que hay detrás de cada situación, ¿sí?, de lo que Dios nos esté revelando, ¿verdad? De lo que Dios nos esté revelando. Bien, algunos han participado. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos, sí?, de que de repente en esas fechas de 31 de octubre, 1 de octubre, llegan y tocan a tu puerta unos niñitos y te dicen dulce o travesura, ¿no? Tratando de celebrar, ellos van por los dulces, ¿sí? Ellos son niños inocentes que van por dulces. Eso es lo que quieren. Y piensan que disfrazándose de todos esos personajes grotescos que reflejan el verdadero origen de estas celebraciones, ¿sí?, les van a dar dulces, porque los niños son inocentes y van a tocar para que les den una galleta, una naranja o dulces, ¿sí? Esa es la verdad para los niños, ellos quieren eso. Pero los padres, como participaron ellos tal vez en otro tiempo, en su juventud, algunos les compran los trajes a los niños, o agarran una sábana y le hacen su traje de fantasma, porque son las fiestas de Halloween, pero ellos a su vez no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad. Piensan que son celebraciones, festividades, unas culturales, otras de tradición,
Pero detrás de todo esto se esconde la verdadera intención del maligno, que viene a matar, a robar y a destruir. Y bueno, pues conociendo la verdad, siempre la verdad nos va a hacer libre, ¿sí? Bien, ¿qué significa la parte? O más bien, vamos a ver. La palabra Halloween se deriva de la palabra Alholowons, bueno, no sé si se pronuncia así, o víspera del Día de Todos los Santos, y se celebra la noche del 31 de octubre. Su origen se deriva en los ritos de los druidas, que son sacerdotes de tribus europeas. Sacerdotes, ¿se acuerdan quiénes son los sacerdotes? Son aquellos que sirven a un señor, ¿sí? A un señor. Sacerdotes de las tribus europeas, estos son los celtas. Los celtas, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual se reúnen? Celebran el día en que Shamain, el dios de la muerte, ¿sí?, invocan a los espíritus malos para reunirse. El último día del mes de octubre, ¿sí? Ese Shamain es el dios de la muerte. Y ese día, ¿sí?, invocan a espíritus malos, no buenos, malos, ¿sí? Y entonces a ese Dios con D minúscula le ofrecen sacrificios. ¿Y con qué finalidad le ofrecen sacrificios? Para que por medio de eso, ¿sí?, puedan ellos conocer el futuro. Así es, fíjate. Y vamos a ver lo que dice la palabra en relación con la adivinación. Dios abomina todo eso porque su origen está en las tinieblas. Las tinieblas, el origen de todo esto es el adversario, ¿sí? Aunque para los niños podría ser una celebración divertida. A ver qué traje es el más feo, que más asusta, a ver, pero ellos van por los dulces. Pero detrás de todo esto hay una influencia satánica y maligna, ¿sí? Y los papás, sin saberlo, pues hasta les compran los trajecitos de diablitos y de brujitas y porque lo consideran algo inocente, pero no lo es. Detrás de todo esto está el adversario, ¿sí? El adversario. También en estas fechas, 31 y 1 de noviembre y 2 de noviembre, creen que atienden las almas de los muertos que esa noche dejan sus tumbas y regresan a visitar a sus antiguos hogares en la tierra, ¿sí? Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa noche del 31 de octubre, los sacerdotes druidas o drudos, quienes eran sacerdotes paganos, no sé, yo no sé si todavía lo hagan, yo no lo sé, ¿sí? Seguramente que sí, ¿sí? Estos sacerdotes paganos y sanguinarios, temidos por practicar sacrificios de animales y seres humanos, que le ofrecían a este dios Shamain, ¿sí? Ofrecían sacrificios vivos. Y sus víctimas, fíjense quiénes eran prisioneros de guerra, o eran criminales, o eran animales, ¿sí? Y a través de la forma como morían esas víctimas, adivinaban el futuro. Eso es lo que cuentan los historiadores. Adivinaban el futuro. Creían predecir los acontecimientos del futuro dependiendo de la forma de cómo morían estas víctimas. Puedes ver toda la influencia del adversario aquí. Entonces Halloween se inició como una celebración dedicada a la muerte.
Bien, cuando los romanos conquistaron los territorios dominados por esas tribus celtas, tú recordarás que el imperio romano iba abarcando más y más y más territorio. Era todo un imperio muy fuerte en aquel entonces, ¿sí? Entonces conquistaron también territorios dominados por las tribus celtas, especialmente en Escocia, en Irlanda. Añadieron a esta fiesta o festival romano de la cosecha que realizaban el 1 de noviembre en honor a Pomona, así, la diosa de los árboles frutales, y cambiaron su celebración para el 31 de octubre. ¿Qué costumbres tenían? Bien, en la región de los celtas, ¿sí?, se daba culto a numerosos dioses y objetos naturales como árboles y pozos, y sus sacerdotes, los druidas, que generalmente eran adivinos, magos, brujos, acostumbraban prender grandes fogatas en Halloween, aparentemente con el propósito de protegerse de los malos espíritus, pero en realidad los invocaban, ¿sí? Los invocaban. Otras costumbres de influencia romana que aún persisten, como la de divertirse con frutas, sacando manzanas con la boca de un recipiente con agua, por ejemplo, o el de formar figuras grotescas de calabazas huecas y encender veladoras dentro de ellas, ¿sí? Supuestamente lo hacían para alejar a los espíritus malos, pero en realidad los estaban invocando. Entonces, cuando tú ves una calabaza con una velita, inocentemente dices, pues es los adornos de temporada. No, los adornos de temporada del reino de las tinieblas, eso sí. Eso es ponerle una ofrenda al adversario, atraer, no reprender, sino atraer a esos espíritus malignos, ¿sí? Dios nos ha dicho cómo reprender a los espíritus malignos. En el nombre del Señor Jesucristo los reprendemos y los espíritus malignos salen. Pero si por otro lado algunos creyentes cristianos todavía participan de esas cosas, en realidad los están invocando, ¿sí? Los están invocando, y el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Él no quiere ser descubierto. Él quiere moverse en lo oculto. Él no quiere ser descubierto. Pero el Señor Jesús lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Dios abre nuestros ojos, entra luz del conocimiento que Dios nos da a través de su palabra y nos hace libres. Entonces, yo estoy completamente segura que cuando tú le dices al Padre, Padre, revélame lo que está pasando, revélame todo esto, Dios te lo va a revelar directamente a ti, y tú vas a ver espiritualmente lo que significa todas estas cosas, ¿sí? Exactamente como dice Pati, no hay que abrir las puertas. Ahora, los niños quieren dulces, démosles dulces otro día, un día antes, un día después, porque ellos van por los dulces, ¿sí? Ellos van por los dulces, ellos son inocentes, pero cuando participamos de la mesa del Señor, participamos de Él. Entonces, si participamos de esas cosas, estamos participando de todo eso, ¿sí? Aleluya. Que Dios nos dé entendimiento, pero también tenemos que tener la actitud de querer entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y Él viene a matar, a robar y a destruir, y sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Bien, estoy leyendo mis notas, ¿sí? Dada la amplia cobertura, imagínense, del Imperio Romano en el inicio de la era cristiana, hicieron que estas prácticas o celebraciones en el inicio de la iglesia
en tiempos de Constantino y todo eso, pero mucho más adelante, ¿sí? ¿Sí? Hicieron que estas prácticas o celebraciones se fueran incorporando paso a paso a las costumbres de las personas y ahora son consideradas tradiciones, tradiciones religiosas o festividades populares, ¿sí? O tradiciones de nuestro país, en el caso del culto a los muertos, ¿verdad? Ahora bien, este tema deja grandes cantidades comerciales a todos aquellos que lucran con toda esta situación, ¿sí? Dejan cantidades muy grandes con todas estas personas que lucran. Hay también un interés económico. Bien, actualmente los niños celebran el Halloween visitando casas de los vecinos, exigiéndoles dulces a cambio de no hacerles daño. ¿Qué daño algunas hacen? En nuestro país yo no lo he visto, pero en otro país rayan sus casas o sus autos o arrojan huevos a puertas y ventanas como una travesura, dulce o travesura, les dicen, dulce o travesura, ¿sí? Entonces, pues, están disfrazados de diablitos, de fantasmas, de brujos, vampiros, calaveras, monstruos y de otros personajes que representan el mal, ¿sí? No se necesita tanto para darse cuenta el trasfondo de todo esto, ¿sí? El trasfondo de todo esto. Entonces, reflexionando, ¿por qué los niños exigen sin justificación alguna, bajo amenaza, que les den dulces? Porque eso les enseñaron que tenía que ser así. ¿Quién les enseñó? ¿Sí? Porque los padres aceptan y fomentan que sus hijos hagan daño en la propiedad ajena y exijan, porque ese día supuestamente se vale. Y no se vale en ningún momento. ¿Sí? Ellos también están engañados, están pensando que se están divirtiendo, pero en realidad están atrayendo las cosas del maligno a sus vidas, ¿sí? Porque los disfraces están relacionados con el mal, como en los ritos de los druidas. Hay un trasfondo espiritual aquí, ¿sí? Porque usan calabazas, veladoras. ¿Por qué? Son celebraciones romanas que adaptaron, ¿sí? Porque la celebración del 31 de octubre, el mismo día que los celtas celebraban o celebran sus cultos paganos. ¿Por qué? Porque ese día hay una gran celebración en las iglesias satánicas, ¿sí? Se ha comprobado que ese día se pierde una gran cantidad de niños, ¿sí? Y se dice que muchos son sacrificados, ¿sí? Yo no he oído en México, pero en otro lugar sí lo he oído, ¿sí? Bien, se realizan ese día misas negras, pero ya no vamos a hablar más de eso, simplemente vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ya hablamos mucho de eso, ahora vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 107, ¿qué dice la palabra de Dios en relación de todo esto? Salmo 107, versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque unos pueden decir, bueno, es divertido, bueno, no pasa nada, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Esa es la opinión más importante. ¿Qué dice Dios? Salmo 107, versículo 10 y 11. Por cuanto, dice así, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. No poner atención a la palabra de Dios y no hacer caso de lo que Dios dice y nos está llevando por camino de paz, porque quiere nuestra paz y quiere nuestro bien. Y si nosotros resistimos a la palabra de Dios, estamos siendo rebeldes, estamos resistiendo a Dios. Y Dios quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal,
¿sí? Dios quiere tu bien y no quiere tu mal. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Sean valientes, jóvenes. No participen de las obras infructuosas, no te dejan ningún fruto bueno, más bien repréndelas, ¿sí? En Juan 3:19, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dios es luz y el mundo entero está bajo el maligno. Si quieres que te vaya bien, escucha el consejo de Dios, ¿sí? Escucha el consejo de Dios y no seamos rebeldes a su palabra. Dios quiere nuestro bien y no quiere nuestro mal, ¿sí? Efesios 5:8. Vamos a Efesios 5:8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas? Somos hijos de luz, porque Dios es luz y somos hijos de luz. Y el mundo entero está bajo el maligno y no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿sí? Es absoluta responsabilidad de los padres instruir, guiar, aconsejar a sus hijos en todos los aspectos de su vida, principalmente los morales y los espirituales, ¿sí? Algunos participan de las obras de las tinieblas porque les falta conocimiento. Y Dios dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Dios nos está revelando que todas esas cosas pertenecen a las tinieblas. Hay mucho que decir acerca de eso, pero no queremos engrandecer al adversario. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios en relación con todo eso, ¿sí? ¿Amén? Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero la próxima clase, el próximo viernes, vamos a continuar hablando de este tema que es muy interesante y que todos debemos de conocer, ¿sí? Bueno, la próxima clase lo platicamos, ¿sí? ¿Sí? Démosle gracias a Dios y estemos atentos con lo que Él nos enseña. Y si nuestros hijos, y si los muchachos, y si los jóvenes que están escuchando este mensaje están inquietos, si van a participar en alguna festividad, entre comillas, relacionadas con estos temas, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Porque Dios te quiere guardar y tú no sabes de qué te quiere guardar, pero no, Dios te alerta. Dios, tú eres luz, tú no puedes esconder quién traes dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Dios es luz, tú no puedes esconder la luz que hay en ti. Y si tú vas a una de esas festividades, entre comillas, esos rituales satánicos, porque esos son, ¿sí? Si tú no vas pensando que bueno, mis amigos a lo mejor no me hablan, mira, sí te van a hablar, Dios te va a poner en gracia, pero no participes de las obras de las tinieblas, porque esos días se desatan terribles cosas. Si de por sí el mundo entero está bajo el maligno, pues esos días florecen más, y no lo digo para que tengamos temor, sino para que estemos guardados en oración y la familia orando en casa, libres de todas esas cosas, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer
las obras del diablo, ¿sí? Nosotros no debemos de estar donde invocan al adversario, porque somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, como somos luz, somos hijos del día, hijos de la luz y no de las tinieblas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón y decidimos, Señor, seguirte a ti, que eres luz en medio de las tinieblas, y tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. No permitas que tus jóvenes se contaminen con las cosas del mundo, Señor. Guárdalos de todo mal, fortalécelos en su hombre interior. Llénalos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, porque los jóvenes son fuertes, lo dice tu palabra, no son débiles, son fuertes. Y bendito Dios, en eso que tú le has dado, Señor, fortalécelos más, Señor, para que sean oidores y hacedores de tu palabra, porque todos ellos son hijos de luz, Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Fortalece a sus padres, Señor, a ser radicales en las cosas que son tuyas, Señor, para que les vaya bien todos los días de su vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Amados hermanos, les manda el pastor un fuerte abrazo. Sí, él está escuchando, está atento a todo lo que se está enseñando. Y les mando un fuerte abrazo también. El día de mañana nos reunimos, mañana sábado a las 7 de la noche para la oración, ¿sí? Para orar juntos por las necesidades de la iglesia y todo aquel que tiene una necesidad. Ahí estamos en la oración, escuchando y participando con todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, sigamos aprendiendo, ¿sí? La palabra de Dios. Bendiciones para todos, muy buenas noches, bendiciones para todos.